La mañana del 1 de octubre del 2013 parecía completamente normal en San Francisco. En una biblioteca pública del barrio Glen Park, varias personas revisaban correos, leían noticias o trabajaban en silencio frente a computadoras públicas. Nadie prestaba atención a un joven sentado con su laptop personal, concentrado, con audífonos puestos y la mirada fija en la pantalla. Ese joven se llamaba Ross William Ulbricht, tenía 29 años en ese momento. Sin que nadie a su alrededor lo supiera, estaba administrando el mercado ilegal más grande que había existido hasta entonces en Internet. Un mercado que durante casi 3 años había movido cientos de millones de dólares, había permitido la compra de drogas a escala global y había desafiado directamente la capacidad de los gobiernos para controlar el mundo digital. En cuestión de segundos, agentes federales se acercaron por detrás, tomaron la computadora antes de que pudiera cerrarla y lo arrestaron. En la pantalla quedó abierta la sesión de administrador de Silk Road. Así, terminó una de las historias más importantes, complejas y polémicas de la era digital, pero para entender cómo se llegó a este punto hay que retroceder varios años. Ross Ulbricht no creció pensando en convertirse en un criminal. Nació en Texas en 1984 en una familia de clase media sin antecedentes delictivos. Desde joven mostró interés por la ciencia, la economía y la tecnología. Era un estudiante aplicado, introspectivo, más interesado en las ideas que en el reconocimiento social. Durante sus años universitarios comenzó a interesarse profundamente por la filosofía liberal. Leía sobre el libre mercado, autonomía individual y el papel limitado del Estado. Para Ross, muchas leyes no protegían a las personas, sino que restringían su libertad, especialmente las relacionadas con el consumo de drogas. En su forma de ver el mundo, si dos adultos decidían intercambiar un producto de manera voluntaria, el gobierno no debía intervenir. Esa idea, que al inicio era solo teoría, comenzó poco a poco a transformarse en una obsesión práctica. Al mismo tiempo, Internet estaba cambiando. Aunque la mayoría de las personas solo conocían la web tradicional, Google, Facebook, YouTube, existía otra capa mucho menos visible, la llamada Deep Web, y dentro de ella una red más profunda, la Dark Web. El acceso a esta red requería herramientas específicas. La más importante era Tor, un navegador diseñado para ocultar la identidad del usuario. Tor no mostraba la ubicación real, ni la dirección IP, ni permitía rastrear fácilmente la conexión. Había sido creado para proteger comunidades sensibles, pero pronto se convirtió en el refugio absoluto para cualquiera que necesitara anonimato absoluto. Ross entendió rápidamente el potencial de esta tecnología. Por primera vez en la historia, era posible crear un espacio digital donde compradores y vendedores pudieran interactuar sin saber quién era la otra persona y sin dejar rastros evidentes. En 2011, Ross decidió convertir su ideología en un experimento real. Comenzó a desarrollar un sitio web oculto dentro de la red Tor. Se llamó Silk Road, en referencia a la antigua ruta de la seda, una red histórica de comercio que conectaba Oriente y Occidente sin pertenecer a ningún imperio en particular. La idea era simple pero poderosa: un mercado libre, sin intermediarios estatales, donde las personas pudieran comprar y vender productos de forma anónima. Para que el sistema funcionara, Ross necesitaba algo más, una forma de pago que no dependiera de bancos. Fue ahí donde entró Bitcoin, una criptomoneda que en ese momento apenas empezaba a llamar la atención. Bitcoin permitía transferencias directas entre personas sin revelar identidades reales. Así que de esta manera Silk Road entró en funcionamiento en la Dark Web. Silk Road empezó siendo pequeño. Al inicio solo unos cuantos vendedores ofrecían productos, principalmente drogas. Pero el sitio tenía algo que no existía en el mercado ilegal tradicional, y era la confianza. Los vendedores eran calificados, los compradores dejaban reseñas, existían sistemas de mediación en caso de disputas. Todo estaba diseñado para reducir riesgos y generar una sensación de orden dentro del caos. Pero para entender por qué Silk Road fue tan revolucionario y tan difícil de detener, hay que explicar con calma cómo se compraba y vendía droga dentro del sistema. No era improvisado, no era caótico, funcionaba con una lógica casi empresarial. Es que un usuario común no entraba buscando drogas en el sitio tradicional como Google. Primero, debía descargar el navegador Tor, aprender a usarlo, encontrar la dirección exacta del sitio y crear un usuario con un nombre falso. No se pedía datos personales, no habían correos reales. Todo estaba diseñado para que nadie supiera quién era quién.
Una vez dentro, el sitio se parecía sorprendentemente a cualquier tienda online legal. Había categorías, buscador, perfiles de vendedores y un sistema de reputación. Cada vendedor mostraba su país de origen, el tipo de producto que ofrecía, la pureza estimada y, lo más importante, las valoraciones de otros compradores. El pago se hacía exclusivamente en Bitcoin. El comprador enviaba el dinero a un sistema de depósito interno, conocido como Escrow. El dinero no iba directamente al vendedor, quedaba retenido por Silk Road hasta que el comprador confirmara que el producto había llegado a la puerta de su casa. Solo en ese entonces el sistema liberaba el pago. Silk Road cobraba una comisión del 4 al 5%, y ese era el giro del negocio. El envío era la parte más delicada. Los vendedores utilizaban métodos conocidos como self-shipping, envoltorios al vacío, capas múltiples, objetos cotidianos para ocultar el contenido, sobres sin marcas, direcciones escritas a mano. Los paquetes viajaban por correo postal común, pasaban por aduanas, centros de distribución y carteros sin levantar sospechas. Para el comprador, la experiencia era inquietantemente normal. Días después de pagar, el paquete llegaba a su casa como cualquier compra online. Este sistema redujo la violencia del narcotráfico tradicional. No había encuentros en la calle, no había armas, no había disputas físicas, pero también hizo que el acceso a drogas duras fuera más fácil que nunca. Ross nunca usó su nombre real. Se hacía llamar Dread Pirate Roberts, un alias inspirado en la película The Price the Bride. El nombre no era casual. En la historia, el personaje no es una sola persona, sino una identidad que puede ser heredada. Con ese nombre, Ross publicaba mensajes en los foros de Silk Road, hablaba de libertad, de filosofía, de mercado sin coerción. Para muchos usuarios, Dread Pirate Roberts no era un delincuente, sino una figura casi ideológica. Sin embargo, mientras el discurso hablaba de libertad, la realidad del mercado era otra. La gran mayoría de los productos vendidos eran drogas ilegales: cocaína, heroína, LSD, metanfetaminas, sustancias que cruzaban fronteras ocultas en paquetes comunes enviadas por correo. Con el tiempo, Silk Road creció de forma exponencial. Miles de usuarios se conectaban diariamente, el volumen de transacciones aumentaba cada vez más. Ross comenzó a ganar comisiones enormes sin tocar físicamente un solo producto. Llegaba a tomar comisiones de $250,000 diarios. A medida que Silk Road se hacía más grande, comenzó a aparecer conflictos internos, estafadores, vendedores problemáticos, amenazas de extorsión. Algunas personas intentaban chantajear al administrador del sitio, amenazando con revelar información o sabotear la plataforma. Fue en ese punto cuando la línea moral comenzó a difuminarse. Durante mucho tiempo, Silk Road fue un fantasma para las autoridades. Sabían que existían, sabían que allí se vendían drogas, pero no podían tocarlo. Cada intento de rastreo del sitio terminaba en callejones sin salida. Tor ocultaba las ubicaciones, Bitcoin dificultaba seguir el dinero, y los usuarios jamás se encontraban cara a cara. Aún así, diferentes agencias comenzaron a observar en silencio. El FBI, la DEA, el Servicio de Inmigración y Aduanas y el Servicio Secreto iniciaron investigaciones paralelas. No compartían toda la información entre sí. Cada grupo intentaba encontrar una grieta distinta. Una de las primeras estrategias fue infiltrarse como compradores. Agentes encubiertos crearon perfiles falsos dentro de Silk Road y comenzaron a adquirir pequeñas cantidades de droga. El objetivo no era atrapar a los vendedores, sino entender cómo funcionaba internamente el mercado, cómo se comunicaban, cómo enviaban los paquetes y qué errores cometían. Fue así como confirmaron algo clave: Silk Road no era caótico, era metódico, profesional, y estaba centralizado en una sola figura que tomaba decisiones finales. Durante años, las autoridades intentaron derribar Silk Road atacándolo desde afuera. Buscaron fallas en el navegador Tor, intentaron rastrear direcciones IP, siguieron movimientos de Bitcoin y analizaron el tráfico de datos que entraba y salía del sitio. Nada funcionaba. Cada vez que creían estar cerca, el rastro desaparecía. Silk Road parecía construido precisamente para resistir ese tipo de persecución. El error que terminó exponiendo a Ross Ulbricht no fue tecnológico, no fue un fallo del sistema ni una filtración externa, fue un error humano, y ocurrió mucho antes de que Silk Road siquiera existiera. En 2010, Ross Ulbricht no era Dread Pirate Roberts, era simplemente un joven con ideas, con tiempo y con una obsesión ideológica clara. En foros públicos de internet, usando su nombre real, escribió un mensaje buscando personas interesadas en crear un mercado anónimo. En esos mensajes hablaba abiertamente de una economía libertaria,
de mercados sin regulación estatal y de su rechazo a las leyes que controlaban el comercio, especialmente el de las drogas. En ese momento nadie prestó atención. Eran publicaciones más entre miles. No había crimen, no había mercado, no había dinero, solo ideas. Años después, cuando Silk Road ya era conocido dentro de las agencias federales como un mercado de drogas masivo e incontrolable, un investigador encontró esos mensajes antiguos. Al leerlos, algo llamó la atención. El lenguaje, las ideas y el momento coincidían demasiado bien con la filosofía que Dwight Peter Roberts expresaba dentro de Silk Road. A partir de ahí, la investigación cambió de enfoque. En lugar de intentar destruir el sistema desde afuera, comenzaron a buscar a la persona detrás de la ideología. Los agentes compararon el estilo de escritura de Dwight Peter Roberts con los textos antiguos de Ross Ulbricht. Analizaron frases, referencias filosóficas, forma de argumentar, incluso la manera de estructurar las ideas. Las similitudes eran inquietantes. No era una prueba definitiva, pero era una grieta en un sistema que hasta entonces había sido hermético. Desde ese momento, Ross Ulbricht dejó de ser un nombre más y se convirtió en un objetivo. Mientras seguían esa pista, las autoridades continuaron infiltrándose en Silk Road. Agentes encubiertos crearon perfiles falsos, comprando drogas, interactuando con vendedores y aprendiendo cómo funcionaba el mercado desde dentro. No buscaban cerrar el sitio, buscaban entenderlo por completo. Fue en ese contexto cuando ocurrió uno de los episodios más oscuros y controvertidos de toda la historia de Silk Road. Karl Mark Force IV, un agente de la DEA, y Shaun Bridges, un agente del servicio secreto, formaban parte de la investigación. Ambos tenían acceso privilegiado a información sensible y a identidades encubiertas dentro del mercado. Pero en lugar de limitarse a su trabajo, comenzaron a cruzar la línea. Force creó identidades falsas y se comunicó directamente con Ross Ulbricht. Se presentó como un criminal con información peligrosa, alguien que supuestamente sabía quién estaba detrás de Silk Road. Le exigía dinero a cambio de silencio, protección o información falsa sobre amenazas inexistentes. Ross, convencido de que estaba siendo extorsionado por verdaderos delincuentes y no por un agente federal, pagó grandes sumas de Bitcoin creyendo que estaba protegiendo su mercado. Bridges utilizó su acceso técnico para algo aún más grave. Aprovechó su posición para mover fondos de Bitcoin desde cuentas vinculadas a Silk Road hacia cuentas personales. No era una operación pequeña, eran cientos de miles de millones de dólares. Durante un tiempo, ambos agentes lograron ocultar sus acciones. Silk Road era caótico, el dinero fluía constantemente y el anonimato jugaba a su favor. Bitcoin parecía anónimo, pero no era invisible. Todas las transacciones quedaban registradas para siempre. Con el tiempo, otros investigadores comenzaron a notar movimientos extraños, transferencias que no coincidían con el comportamiento normal de los criminales que vigilaban. Los patrones apuntaban a algo diferente, a alguien con acceso interno. Al final, la verdad salió a la luz lentamente, pero cuando lo hizo, fue devastador. Karl Force y Shaun Bridges fueron arrestados y acusados de extorsión, lavado de dinero y abuso de poder. Ambos se declararon culpables y terminaron en prisión. El escándalo fue tan enorme que 2 agentes federales involucrados en la investigación de Silk Road habían cometido crímenes similares a los que supuestamente estaban combatiendo. La defensa de Ross Ulbricht utilizaría más tarde este hecho para argumentar que toda la investigación estaba contaminada, que algunas pruebas pudieron haber sido manipuladas y que el proceso no había sido limpio. Pero para ese entonces el cerco ya estaba casi cerrado. Una vez conocida la identidad de Ross cada vez más clara, las autoridades decidieron actuar. Sabían que no podían detenerlo en cualquier lugar, necesitaban atraparlo con acceso directo al sistema, con el control administrativo abierto. Ross era cuidadoso, rara vez se conectaba desde su casa, prefería espacios públicos como cafeterías, parques o bibliotecas. El 1 de octubre del 2023, los agentes lo siguieron hasta la biblioteca pública de Glen Park en San Francisco. Esperaron, y cuando Ross abrió su computadora portátil y accedió a Silk Road, los agentes actuaron de inmediato. Le arrebataron la laptop antes de que pudiera cerrarla o cifrarla. No hubo forcejeo, no hubo persecución, solo silencio. En la pantalla de la computadora, Silk Road seguía funcionando, y Ross finalmente fue capturado. Tras semanas de juicio, el destino de Ross Ulbricht ya parecía decidido incluso antes de que el jurado se retirara a deliberar. Para la fiscalía, el objetivo nunca fue únicamente condenar a un hombre. El objetivo era enviar un mensaje claro y contundente. El Estado no permitiría que alguien desafiara su autoridad creando un mercado fuera de la ley, aunque ese mercado existiera solo en un mundo digital.
Ross fue declarado culpable de todos los cargos principales: conspiración para traficar narcóticos, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para hackeo informático y participación en una empresa criminal continua. Cada uno de esos cargos, por separado, ya implicaban penas severas. En conjunto, formaban una sentencia ejemplar. Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía describió a Ross como un hombre peligroso, no por usar un arma o dirigir un cartel tradicional, sino por haber demostrado que el narcotráfico podía operar de forma eficiente, global y sin violencia visible. Argumentaron que Silk Road había facilitado miles de transacciones ilegales, que había normalizado la compra de drogas duras y que, aunque Ross no hubiera tocado una sola sustancia, había sido el arquitecto de todo el sistema. En cambio, la defensa intentó humanizarlo. Recordaron que Ross no tenía antecedentes penales, que era un joven idealista, que nunca vendió drogas directamente y que muchas de las acusaciones más graves, como los supuestos asesinatos por encargo, nunca se probaron ni fueron juzgados formalmente. También señalaron que 2 agentes federales involucrados en el caso habían terminado en prisión por corrupción, lo que ponía en duda la limpieza de toda la investigación. Nada de eso fue suficiente. La juez dejó claro que no estaba dispuesta a mostrar indulgencia. En su razonamiento explicó que Silk Road no era un error ni un accidente, sino un proyecto deliberado que había crecido durante años bajo el control consistente de Ross Ulbricht. Para ella, el daño social causado justifica una condena extrema. Y la sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se leyó la condena, la sala quedó en silencio. Ross, que entonces tenía apenas 31 años, entendió que no volvería a salir de prisión como un hombre libre. No importaba su edad, su ideología, ni el hecho de que el mundo digital había creado ya no existiera. La justicia había decidido convertirlo en un ejemplo permanente. Con el paso de los años, el caso de Ross Ulbricht no se cerró. Al contrario, se transformó en uno de los debates más intensos sobre justicia, proporcionalidad y castigo en la era digital. Para muchos, la condena fue demasiada. Argumentaban que asesinos, violadores y jefes de cárteles tradicionales habían recibido penas menores. Señalaban que Ross había sido castigado no solo por lo que hizo, sino por lo que representaba, la prueba de que el control estatal podía ser burlado con tecnología y con una idea. Otros sostenían lo contrario. Decían que Silk Road había facilitado adicciones, muerte por sobredosis y un mercado que jamás debió existir, que sin una condena ejemplar otros intentarían hacer lo mismo. Mientras el debate crecía, Ross pasaba los años en prisión federal. Su historia se difundía en documentales, artículos, foros y campañas en línea. Se creó un movimiento internacional que pedía su liberación o al menos una reducción de la condena. No lo defendían como santo, sino como alguien que había recibido un castigo desproporcionado para un crimen no violento. Años después, el nombre de Ross Ulbricht llegó a un lugar inesperado: la política estadounidense al más alto nivel. Donald Trump, conocido por su postura dura en temas de crimen, comenzó a recibir presión de distintos sectores para revisar el caso. Libertarios, activistas por la reforma del sistema penal y figuras del mundo tecnológico argumentaban que la condena de Ross era un símbolo de un sistema que no entendía los matices del crimen digital. El argumento central era siempre el mismo: Ross Ulbricht estaba cumpliendo una condena perpetua sin haber cometido ningún acto violento comprobado. Había creado una plataforma, sí, pero no había sido condenado por asesinatos, ni por tráfico directo, ni por liderar un cartel armado. Trump, que durante su carrera política mostró interés en casos emblemáticos y en gestos que desafiaban al establishment judicial, terminó involucrándose directamente. Para él, el caso representaba una oportunidad de enviar su propio mensaje, que el sistema de justicia también podía equivocarse y castigar en exceso. Finalmente, Donald Trump concedió el indulto presidencial al Ross Ulbricht, poniendo fin a una de las condenas más severas impuestas por un crimen digital. La decisión fue tan polémica como el caso mismo. Para algunos, fue una corrección histórica, un acto de justicia tardía hacia alguien que ya había pagado un precio descomunal. Para otros, fue una señal peligrosa que podía interpretarse como una indulgencia hacia el narcotráfico digital. Silk Road cerró hace años. Ross Ulbricht pasó más de una década en prisión, agentes federales terminaron presos, el sistema judicial quedó entredicho y la Dark Web sigue existiendo, adaptándose y evolucionando. La historia de Silk Road no trata solo de drogas ni de tecnología, trata de poder. Ross Ulbricht no fue solo un criminal ni solo un idealista, fue el punto de choque entre una ideología radical, una tecnología poderosa y un sistema que decidió responder con el castigo más severo posible. Y por eso, años después, su historia sigue incomodando.